ver es complemento. Complemento también es de tipo humoral porque son proteínas que actúan matando a las bacterias. Algo importante que tenemos que saber que los anticuerpos no matan bacterias. Los que matan bacterias son el complemento, que es lo que vamos a avanzar hoy día. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? Tendría que ser, lo vamos a poner aquí para que sea más grande. Cero. ¿Ahí ve? Entonces, dentro de la inmunidad específica humoral, dentro de la inmunidad específica humoral, estarían los elementos que vamos a ver hoy día. Son una serie de proteínas en realidad son péptidos, pero en general se dice proteínas, pero péptidos es porque son de tamaño pequeño y son proenzimas que están inactivas circulando en plasma, circulando en linfa y circulando en el intersticio. Ellas no pueden penetrar las células. Y estas proteínas se las denominó complemento en la década de los años 30 aproximadamente, cuando se describe la fagocitosis. El científico que hacía los experimentos ponía macrófagos, bacterias, y no sucedía nada. Pero si le aumentaba suero humano, los macrófagos comenzaban a fagocitar. Volvía a hacer el experimento y siempre sucedía lo mismo, que tenían que poner suero humano para comenzar a fagocitar. Entonces dice, hay algo en el suero que permite que el macrófago empiece a fagocitar. Como no lo veo y no sé qué es, puede decir que es una sustancia complementaria y de ahí aparece complemento. ¿Ya? Así es la historia del complemento, pero desde esa época hasta ahora, haciendo estudios, los científicos cuando quieren hacer un PhD estudian una molécula extraña y dicen voy a ver qué hace. Y así ahora son varias las moléculas, las proteínas que forman parte del complemento. Vamos a irnos con esta diapositiva primero. Entonces, ¿qué es el complemento? Un conjunto de péptidos o proteínas que intervienen en las reacciones inmunitarias, tanto de inmunidad específica como inespecífica. Y la función principal que tiene es matar a la célula invasora por lisis. Esta partecita de aquí es el inicio de la teoría de la activación de complemento, donde se decía que se necesitaba la unión antígeno-anticuerpo. No nos vamos a olvidar, van a disculpar que no ven el foco aquí. ¿Podrían apagar una línea de luz, por favor? Ahí no. Mejor. Entonces, la unión antígeno-anticuerpo va a activar al complemento. Esta es una bacteria y la bacteria tiene proteínas en su superficie llamada antígeno. Entonces este es el antígeno. Y el anticuerpo se
se dibuja en forma de Y, la forma más básica, entonces aquí hay un anticuerpo unido al antígeno. Esta unión antígeno-anticuerpo permite que la parte posterior del anticuerpo cambie de estructura química. Esa parte posterior, la semana pasada la vimos y se llama fracción constante. Siempre es constante, pero cuando se une a un antígeno, cambia para activar luego al complemento. Entonces, al fenómeno de que una bacteria esté rodeada por anticuerpos, se va a llamar opsonización. Y una bacteria o cualquier germen opsonizado va a ser más fácil de eliminarlo, ya sea por fagocitosis, se opsoniza y más fácilmente el macrófago capta a ese germen, o bien activación del complemento y va a haber en ese caso la lisis. Además, cuando se activa el complemento, se producen pequeñas moléculas, también péptidos mucho más pequeños, que van a producir un quimiotaxismo positivo hacia el lugar del problema por células inmunocompetentes de inmunidad innata. Desde los años 30 hasta ahora se encontró que hay 3 maneras de activar el complemento. A la primera manera, que fue la primera que se describe, se llamó vía clásica. A la segunda que se encontró, se la llamó vía alternativa, porque ya que era una nueva forma de activar el complemento. Y finalmente, en los años 80, casi al inicio, se encuentra una tercera vía, que es la vía de la leptina. Cualquiera sea la vía de activación del complemento, todas en algún momento activan a un complemento llamado 3. Tienen eso en común. Y luego de activar al complemento 3, todas forman el embololítico, que es el que va a matar a la bacteria. Y finalmente todas matan a la bacteria por lisis. Eso en general. La activación del complemento 3, como todas, cualquiera de ellas, activa el complemento 3, aquí comienza la vía común de activación del complemento. Finalmente tenemos la activación de los otros componentes para obtener la lisis celular, lo mismo que dijimos antes, pero un poquito más, ¿ya? Entonces se llama cascada de complemento. ¿Por qué? Porque son varias proteínas y la una se activa gracias a el anticuerpo de su fracción constante de modificaciones. Se activa una molécula y esa activa otra, y así varias enzimas se van activando. Tal cual estudiaron, me imagino, la cascada de la coagulación. Lo mismo aquí, la cascada de complemento. Vamos a entrar a explicar la vía clásica de activación, pero necesitamos la nomenclatura. Yo les traje aquí la nomenclatura. Para la vía clásica, que fue la primera que se describe y se estudia, se decidió poner una letra C en mayúscula, que significa complemento, seguida por un número del 1 al 9, porque conforme se fueron descubriendo estas moléculas, se les puso el número 1, el número 2, etc. Entonces, siempre que vean en un libro C1 es complemento 1, en C9 es complemento 9, está universalmente establecido. Y estas moléculas estarían inactivas, como están normalmente circulando en sangre desde que nacemos. A un bebé recién nacido yo le saco sangre y puedo dosificar de complemento. Cuando ellas se activan, en los libros hay una línea en la barra superior que indica que el complemento se ha activado y está en forma de enzima. En estas diapositivas está en la barra inferior, porque cuando yo las hice, es más fácil ponerlas ahí abajo, ¿no? Que con el control S y punto. Pero lo mismo está arriba, ¿ya? Solo que aquí está en la barra inferior, pero en esta diapositiva. Cuando una molécula de complemento como el C2, C3, C4 y C5
anticuerpo se activa, se divide en dos moléculas pequeñas. La una adquiere la letra A y la otra la letra B en minúscula. Entonces ya sabemos que aquí está escindido el C2, ¿no? Está como C2, como está en el plasma, cuando se activa C2A, C2B. Se activa el C3, C3A, C3B. Igual sucede con el 4 y con el 5 por el momento. De los demás no se ha sabido. La excepción es el C1, que es un poco diferente y lo vamos a ver en un minuto. Si algún componente perdió actividad, va a llevar la letra I en los libros. Aquí también, lógicamente. Habíamos dicho que la activación de la vía clásica inicia con la unión antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, es de inmunidad específica, ¿no ves? Porque ya yo tengo que haber tenido contacto con el germen antes y mi organismo tiene que haber producido anticuerpos. Lo que vale decir que esta activación por la vía clásica, si damos un ejemplo del COVID, en la primera ola, ustedes piensan que esta vía clásica era posible en la primera ola. En la primera ola de COVID. Aún no se sabía de nada, ¿no? No, imposible, porque nadie tenía anticuerpos contra COVID, por eso todos morían rápidamente. Entonces, eso estaría demostrando que la vía clásica no pudo haberse sucedido en la primera ola los primeros días, hasta que el paciente hubiera producido anticuerpos. Entonces, porque para que se inicie necesitamos la unión antígeno-anticuerpo. Hay dos tipos de anticuerpos, IgM y IgG. La M es un pentámero, es grande, y la IgG es un monómero. ¿Ya? Entonces les voy a poner esta, tan bonita. Esta es una M, tiene 5 moléculas de anticuerpos unidos por una cadena. Por lo tanto, si esta es la superficie bacteriana y estos son los antígenos que tiene en su superficie, miren, esta molécula es como una araña y puede unirse hasta en 10 antígenos porque tienen 10 bracitos. Por tanto, es suficiente una molécula de M para que se una el complemento 1 y comience la cascada del complemento y se mate a la bacteria. Es súper efectiva. Por eso es que cuando nos enfermamos, nos infectamos, la primera que se produce es M. Siempre. La primera. La IgG, en cambio, es un monómero. Son moléculas sueltas que van a venir a unirse al antígeno sobre la superficie del germen, pero se necesitan mínimo 2 moléculas para que el complemento 1 se una a ellos. Entonces es menos efectiva porque necesitamos más concentración. Pase, joven. Esa diapositiva muy didáctica, ¿no? Porque nos muestra perfectamente cómo es la M y cómo es la G. Bien. Entonces, ya que tenemos la M y la G, existen 3 etapas en la activación de complemento. La primera, que el complemento 1 tiene que reconocer a este factor constante que ha cambiado, se ha activado. Entonces, primero hay el reconocimiento del complemento a la fracción constante activada y comienza ahí la activación del complemento, que son los cambios de nuestra molécula de C4 a C4A, C4D, que sería una activación enzimática, por ejemplo. Y finalmente va a haber la formación de un componente proteico llamado complejo de ataque a la membrana, que es el que va a producir la muerte bacteriana. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Me siguen? Ya. Entonces, ¿qué? Intentando. Pucha, es el único que intenta. Los demás me siguen.
Todo lo que hemos explicado lo vamos a repetir ahorita porque estamos empezando. Esta es la introducción para que ustedes encajen, ¿ya? Entonces, el inicio, unión antígeno-anticuerpo, y esta molécula se activa. Viene el reconocimiento. Aquí está el anticuerpo, aquí se los dibujé un poco diferente. Este es más aproximado a la realidad, esta molécula, ¿ya? Aquí estaría la bacteria, aquí está el antígeno de la bacteria, se unió al anticuerpo y en presencia de ion calcio se va a activar el complemento 1. El ion calcio es importantísimo en todas las reacciones bioquímicas, ¿no ven? Ya en bioquímica vieron que si no hay ion calcio, no hay reacción de cualquier índole. Por eso es que el calcio se guarda en los huesos y la homeostasis del calcio hace que el calcio salga cada vez que se necesita. Y si yo consumo más calcio, se guarda para el momento en que yo no tenga calcio. Porque todas las reacciones con calcio iónico, se llama ocurren. Entonces, en presencia de ion calcio, el complemento 1, que es la excepción en la nomenclatura, porque resulta de que está formado por 5 moléculas. Una molécula de C1Q, 2 de C1R y 2 de C1S. Se siente aquí, se siente acá, y estos dos van a activar a estos. Por tanto, por una molécula de C1 que se active, van a dar 2 moléculas activadas. Estas moléculas activadas van a venir a unirse aquí. Esa es la primera activación. Y para eso, entonces aquí estaríamos en la etapa de reconocimiento, ¿no? Donde has reconocido este complemento a esta fracción activada en presencia de sí o sí el ion calcio. Entonces, cuando ya tenemos al C1S, este C1S va a activar al 4. La cascada de coagulación no es por orden numérico, porque el orden numérico es orden de descubrimiento de la molécula de complemento. Pero la activación no sigue el mismo orden. Después de que se activa el complemento 1, se va a activar el complemento 4. Hay algunas enzimas que tienen nombre, por ejemplo esta que se llama serinproteasa activa o activada. No creo preguntarle esa en el examen, nunca he preguntado eso, no pregunto cosas difíciles yo, siempre pregunto cosas fáciles. Ponga su nombre. ¿Qué fecha de cumpleaños de su docente? Ariela ya no cumplió. Ya, entonces estamos aquí, el antígeno se unió con el anticuerpo, se activó al complemento en presencia de ion calcio, el complemento 1 activa al complemento 4, el 4 al activarse se desciende en A y en B, la fracción A queda libre, siempre la A queda libre, y la fracción B se une al antígeno y activa al complemento 2. Esta unión antígeno-anticuerpo, el complemento 2 aquí se activa, es la enzima que se va a llamar C3 convertasa. ¿Por qué creen que se llama C3 convertasa? Porque va a convertir a la C3, va a activar a la C3. Esta les voy a preguntar porque es elemental y no se acuerdan. ¿Lo ven? Entonces, esta C4B, C2B activada se llama enzima C3 convertasa, que va a activar al C3 para que luego la fracción activada se una aquí y esta molécula grande se llama enzima C5 convertasa, que sería C4B, C2B, C3B activada. Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima C5 convertasa? A conversão de CB2, C4B e C3B. ¿Qué va a hacer esta enzima? A Va a activar a la C5. A ver, su nombre lo indica.
activa a la C5 y la C5 al activarse se escinde en C5B, C5A. Las A quedan libres. Y la B se une al antígeno, esta fracción desaparece y queda la C5B que activa a la C6, a la C7, a la C8, a la C9, 14 a 16 veces C9. O sea que C5B, C6, C7, C8, C9, 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 14 veces. A toda esta molécula se llama embololítico, que era el objetivo, formar un embololítico para matar a la bacteria por lisis celular osmótica. La osmolaridad consiste en la densidad, por así decirlo, que tiene una sustancia. La osmolaridad de nuestro medio interno es diferente a la osmolaridad del citoplasma de la célula bacteriana o de la célula parasitaria. Entonces, al formarse el embololítico y penetrar al germen, esa diferencia de osmolaridad va a hacer que nuestro medio interno, el líquido de nuestro medio interno, ingrese a la bacteria. La bacteria se hincha hasta que revienta. Eso se llama lisis. Es como inflar un globo de carnaval, ¿no? Que a veces uno se llenó de agua y reventó antes de que lo saquemos del grifo. Sería esa la idea. Entonces voy a ver si le traje un embololítico que conseguí. No sé si habrá llegado aquí. Aquí está mi embololítico. Miren, es tan maravilloso nuestro cuerpo. Estas son proteínas. Estas proteínas se acomodan de tal manera que forman un tubo proteico microscópico así. Si yo le sacase esta tapita y la mina, soplo y queda hueco. Ahí. Así es el embololítico. Aquí les traje uno. Entonces, si yo fuera la bacteria, este embololítico se va a clavar en la superficie de mi pared celular. Malherida la bacteria, porque esto ha penetrado esta capa de 200 nanómetros de una gran positiva de peptidoglicano. Aquí hay un orificio. Por aquí comienza a entrar el líquido intersticial nuestro hacia la bacteria. Así muere la bacteria. Miren qué interesante. Y aquí les traje, es así, ¿es de verdad? Es una microfotografía electrónica de la superficie de una bacteria y cada uno de estos huecos son embololíticos que han perforado a la bacteria. Entonces no se ha formado un embololítico, se han formado miles. Es como agarrar una ametralladora y haber ametrallado a la bacteria. Si ustedes se fijan, malherida pero terrible, porque miren la cantidad de embololíticos que han penetrado y han herido a la bacteria. Así muere la bacteria. Gracias a Dios no somos bacterias, chicos. La muerte de ellas es terrible, ¿no? Ese es nuestro organismo, es maravilloso, porque es increíble que proteínas se acomoden de tal manera, geométricamente se llama al acomodo de una proteína en el espacio, y que se van uniendo las unas con las otras y van formando un tubo. Y ese tubo tiene tal fuerza que va a atravesar la pared bacteriana. ¿Qué pasó con las fracciones A? Las fracciones A son como interleuquinas que migran y llegan hasta los vasos. ¿Se acuerdan que los vasos son activados por la interleuquina 1 que producía el macrófago para que dejen pasar neutrófilos o linfocitos o monocitos a la zona del problema? Estos también tienen la misma función de ir a llamar a leucocitos, mastocitos, plaquetas que vengan al lugar del problema a defender, porque cuando entran bacterias no es una, no son dos,
son 100.000, 200.000. 100.000 bacterias es el tamaño de la cabecita de un alfiler de los de metal, no de los de costurera. ¿Ya? Entonces, imagínense que me entró una bacteria por esta herida, me van a entrar miles de bacterias. Y entonces los macrófagos están fagocitando, los complementos están matando afuera a los que no han sido fagocitados. Y los dos están trabajando en conjunto. Entonces, esa es la función de los complementos de las fracciones A. Hasta aquí sería la vía de complemento. ¿Cuál? La clásica. En los años 60, más o menos, claro, habían científicos, siempre están experimentando ellos, que decían, a ver qué sucede si quito el C1, el C4 y el C2. Voy a ver si se forma el hemolítico. Supuestamente no se podía formar. Caramba, igual se forma el hemolítico. Y comienzan a estudiar por qué se forma. Y ahí aparece la explicación de la nueva vía que se llamó vía alternativa. En realidad, miren, si ustedes agarran un libro de los años 50, no había vía alternativa. Y se decía cascada de activación de complemento porque era una sola. Cuando aparece la alternativa, dicen, bueno, tenemos dos cascadas, a la nueva alternativa, porque es la nueva, y a la vieja que le vamos a poner clásica, porque es la vieja, así como música clásica, novelas clásicas, ¿no? Entonces se le llama clásica, por eso viene el nombre de clásica. Y como nomenclatura de complemento de la vía alternativa se encuentran otras sustancias, otras proteínas. A esta se le llamó factor B y a este factor D. Estos dos componentes más properdina son tres nuevos elementos que entran a jugar un rol importante en la cascada del complemento. El C3 comienza la vía común y obviamente tiene que estar todo el hemolítico porque todos tienen la misma función de formar el hemolítico con el C5A. Y si se fijan, todavía no se han descubierto fracciones intermedias, ¿no? C5A, C6, C7, C8, C9, entre unas 15 moléculas. Bien, vámonos entonces con la activación de la vía alternativa. Aquí no se necesita anticuerpos, por lo tanto la vía alternativa es de inmunidad netamente inespecífica y es la que se activa inicialmente. Esta es la vía que se activó en la primera ola, ¿no ven? Porque no habían anticuerpos y en la primera ola. Y en cualquier enfermedad nueva, sobre todo en los niños, fíjense por qué se mueren los niños si no consumen proteínas. Porque no hay complemento que mate bacterias y ellos todavía no tienen inmunidad porque es la primera vez que esa bacteria está entrando al organismo. De nosotros no. 100 veces, 500 veces ya entró la E. coli cuando comimos algo contaminado con heces fecales. Pero un bebé, por eso es diarrea tras diarrea, fiebre tras fiebre, enfermedad tras enfermedad en el bebé. Y ahí es el complemento el que tiene que ayudar. Entonces es una vía poco específica de activación de complemento, pero ustedes saben que a nivel de mucosa siempre hay IgA, no sé, en alguna materia deben haber avanzado eso. Me imagino. Entonces les cuento por si no avanzamos. Detrás de todo el epitelio mucoso de cualquier lugar de nuestro cuerpo, oído medio, conjuntiva, esófago, nasofaringe, narinas, uretra, vagina, intestino, todo lo que es mucosa, por debajo se fabrica IgA. Y esa IgA atraviesa las células y llega al lumen intestinal o a la luz de esa mucosa. Entonces se la considera de inmunidad inespecífica. Puede ser que hayan agregados, o sea, uniones de este anticuerpo inespecífico con la bacteria. Entonces puede haber una unión antígeno-anticuerpo. Pero además, polisacáridos y lipopolisacáridos bacterianos
que son reconocidos por el complemento y son los que van a activar al complemento. Esto es mucho más importante. Y la activación automática, o sea, una autoactivación de complemento todo el tiempo para garantizar que ningún germen pase inadvertido. Lo que vamos a ver ahorita es la autoactivación. En todos nosotros en este momento hay una autoactivación de complementos. Es inevitable, desde que nacimos todo el tiempo el complemento se autoactiva, porque si yo me lavé los dientes para venir a clases y me sangró la encía, tengo una microherida, se entraron las bacterias de mi boca por ahí. Y inmediatamente van a abrir los macrófagos a fagocitar, y alguna que no fue todavía fagocitada va a tener que ser destruida por el complemento. Entonces necesitamos complemento C3 que esté activado, que inmediatamente se una a la bacteria, forma el hemolítico y mate a la bacteria. ¿Ya? Esa autoactivación, que es continua, tiene que estar controlada además. Entonces esta autoactivación es fracción de segundo, eso es mucho. Fracción de segundo, y se inactiva en fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se activó este complemento, y si no se desactivó y no tuvo a quién ubicar de un germen, a lo mejor se equivoca y se coloca sobre una célula propia. Comienza la formación del hemolítico y va a destruir células propias, y ahí aparecen enfermedades autoinmunes. Entonces, así es, fracción de segundo la activación y fracciones de segundo la inactivación. Son instantes, ¿ya? Eso es importantísimo. Entonces, vamos a ver la autoactivación. A la autoactivación de la vía alternativa, que es esta de aquí, se la llamó fenómeno de Rayleigh de complemento 3. El complemento 3 es el que va a activar la formación del hemolítico, ¿no ves? Y se autoactiva. Por lo tanto, rápidamente se tiene que desactivar. ¿En qué consiste el fenómeno de Rayleigh? Este fenómeno es muy difícil de explicar, y en un libro yo encontré una definición muy bonita del fenómeno de Rayleigh, que es la realidad, por donde empezar a explicarlo. Porque los libros empiezan de diferente lugar, porque todo el tiempo es lo mismo, es como un circuito. Entonces dice un autor, hace años lo leí, es como tratar de entender quién aparece primero en la tierra, si la gallina o el huevo. Si yo digo que la gallina, ¿de dónde vino? Del huevo. Entonces, ¿quién aparece primero? No podemos saber porque quién puso el huevo. ¿Lo ven? Es así. Entonces, esta forma de explicarla, a lo mejor en algún libro empieza de cualquier otro lugar, ¿ya? Pero tenemos el complemento 3, este inactivo, este normal que está circulando en plasma, que va a sufrir una hidrólisis. Al sufrir una hidrólisis, que es pérdida de una molécula de agua, se convierte en un complemento inactivo. Este complemento inactivo se va a unir a la fracción B y va a formar este complejo, factor B, complemento 3I. Y en presencia del factor D, esta fracción B se va a escindir en 2 y comienza la nomenclatura que tenemos. Se escinde en A, se escinde en B. La A queda libre y la B se mantiene con el complemento 1. Por tanto, esta fracción se va a llamar C3IBB activado. Recibe el mismo nombre, fíjense, enzima C3 convertasa, recibe el mismo nombre de la C3 convertasa de la vía clásica, solamente que en la vía clásica, ¿cómo era la C3 convertasa? Era la C4B, C2B activada. Y aquí es C31, C3I, BB. Ahora con el tiempo, recién en los años 80, pudieron ver la estructura del factor B, y es muy similar a la del complemento 2,
no siendo las mismas, pero muy similares cuando están en el espacio, geométricamente. Por tanto, sería que este factor, ¿se acuerdan que en el complemento de la vía clásica se activa el 1, el 4 y después el 2? Esto sería como si fuera un 2, aunque no es la misma sustancia, ¿ya? Entonces, esta que es la C3 convertasa, ¿qué va a hacer? Va a convertir a más C3. Ahora C3 va a activarse por esta enzima en lo que ya conocíamos, C3A, C3B. Y esta C3B se va a unir a la membrana de la célula invasora, o sea, del microorganismo, y va a comenzar a formar el embololítico. Por eso este complemento C3B se tiene que inactivar rápidamente por si no hubiera germen, porque todo el tiempo se está activando. Y para activarse va a suceder todo este proceso. Aquí tenemos la formación del embololítico y la muerte del germen por lisis osmótica. Pero nuestro organismo es tan interesante que cuando se forma esta C3 convertasa y quizás no hay gérmenes, tiene que aparecer una sustancia llamada properdina que si se pega a la C3 convertasa no va a permitir la formación del embololítico. O sea que en el último minuto, en el penúltimo, hay otras cosas, ¿no? En el último minuto, como uno dice, aparece alguien para garantizar que no se forme más complemento C3 activado y se forme el embololítico. Yo siempre les digo a mis alumnos, esta properdina es como el agente 007. Siempre aparece el agente 07 en el último segundo cuando uno va a apretar el botón para mandar la bomba atómica, por decir. É assim essa properdina. A C3 convertase, então, ela é tanto a ligação do C3B e do Bzãozinho e C3I, o C3B e C3I inativo seria a mesma coisa? Não te entendi, o que seria? Que é a mesma coisa? Fala espanhol. A enzima C3 convertora, ela é uma ligação do C3 inativo Com e o o fator B. com o fator B. E ela é o mesmo que o C3D? O C3 inativo é o mesmo que o C3B? No, este es el C3B y vos me estás preguntando por este. Isso. No. Sino Porque por... C3B e o fator B também é o C3 convertase. No es lo mismo porque este es la enzima 3B activada y esta es la que va a ir a activar a esta. Esta de aquí no es idéntica, pero es parecida a la C3 convertasa de la vía clásica. En la vía clásica sería aquí C4B, C2D activada, que tiene la misma función, por eso se llama lo mismo. Y lo que va a hacer es activar al C3, a este C3, por eso está aquí, activa a este C3 para que se transforme en C3B activado y aquí comienza la cascada, la formación del embololítico. La vía común, que se llama ahí. Bien, entonces esto es lo que habíamos dicho. Aquí comienza la vía común y aquí termina con la muerte del germen. Hasta ahí sería la vía clásica. Perdón, la alternativa. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces pasamos a la vía de la retina. Vai mover. Les voy a pasar estas diapositivas, ¿no ven? Entonces, Va pone Sí. Microsoft. ajá. ¿Ya? Eu tenho uma pergunta. Sí, mire. Quando você vai ativar a clássica ou a alternativa? ¿Cuándo se activa la clásica, chicos? Quando o agente entra, A ver. ¿Cuándo se activa la clásica? quando não há anticorpo. Quando se une un anticuerpo. Quando não há Cuando anticorpo. se une un anticuerpo con el antígeno.
Como ejemplo dábamos el COVID. En la primera ola no podía haber activación de vía clásica porque nadie tenía anticuerpos contra COVID. ¿No ves? Entonces, en la primera ola, ¿cuál se activó inicialmente? La alternativa. Y por eso es que en los niños siempre se activa primero la alternativa. Ya a nuestra edad, sobre todo a la de ustedes, no quiero llegar a esta, a la edad nuestra ya tenemos anticuerpos, se supone que existe 10 a la 8, 10 a la 5 variedades de anticuerpos, por lo tanto entra una bacteria y ya el anticuerpo específico actúa. Pero también está el fenómeno Rayleigh y por lo tanto también actúan las dos. En nosotros actúan las dos. Pero en el caso de un germen nuevo, como ser un recién nacido o un niño de menos de un año y que no está mamando, no tiene el anticuerpo contra ese germen. La primera que se va a activar, ¿cuál sería? La alternativa. Recién 7 días después se va a empezar a producir la primera molécula de IgM. Pero si era bacteria, en 7 días ya se murió el bebé. No le da tiempo. Así era un virus porque le vino varicela. Hay ahorita una epidemia de varicela, chicos. Aprovechen de enfermarse. Los que no se enfermaron nunca. Porque luego se van a infectar en pediatría. Siempre caen los chicos con varicela en pediatría. O háganse vacunar. Solamente que en Bolivia no llega la vacuna, pero en Brasil sí. Así que un fin de semana hasta la frontera se vacunan y vuelven. Pero ahorita estamos en una epidemia de varicela. Entonces, cuando yo no tengo anticuerpos, entra el virus varicela en ese niño y lo primero que se activa, ¿qué vía es? Alternativa. Recién a los 7 días, o sea, cuando ya el bebé está con las vesículas, a los 7 días comienza la M. Entonces, cuando él tiene ya 10 días de infectado, está activándose la vía clásica. Y además siempre la vía alternativa, porque con el fenómeno Rayleigh todo el tiempo. Então, para ti ocorrer clássica, tem que ter mais de 7 dias. Tienen que haberse producido anticuerpos. Entonces, si a mí me vacunaron, yo tengo anticuerpos por la vacuna. Pero los anticuerpos por la vacuna, ¿cuándo aparecen? También aparecen para hacer una IgG a los 24 días. Por lo tanto, me puedo enfermar los días antes. La vacuna no es inmediata, es en 20 días su acción. ¿Ya? Entonces, lógicamente, si no me cuido y me voy donde están todos con varicela, yo acabo de venir de Brasil, me fui este fin de semana, me hice colocar la vacuna y me voy al internado, un antro de niños en el hospital Domingo con varicela. Igual me voy a infectar, me voy a enfermar y voy a decir la vacuna no funcionó. No le di tiempo a que funcione, me quiero vacunar antes de estar en el internado de pediatría. Cuando me toque el de geriatría, donde no va a haber varicela. No hay ese internado. ¿Ya? Entonces es así. Lo más importante es eso, que ustedes entiendan los conceptos. Porque eso es lo que nos va a hacer, ¿ya? Doutora, Como e em médico. caso do rotavírus em ninhos, né? A via alternativa não funcionaria, então? En el caso, el rotavirus no es un virus invasivo, ¿ya? Les quiero comentar lo siguiente. Complemento no se secreta a ninguna mucosa, Entonces, todo lo que suceda en cualquier luz, como la luz intestinal, como el lumen intestinal, el complemento no se secreta hacia afuera. Puede pasar a intersticio o puede pasar y está en sangre, pero nunca se va a secretar hacia afuera. Por lo tanto, dentro, como el rotavirus no es invasivo, no vamos a tener la muerte del virus por complemento, porque no hay complemento ahí. Lo que va a haber es una IgA secretora que va a
les voy a comentar este detallecito. A ver si tenemos aquí otra imagen de mi... Esto se llama opsonización, ¿ya? Pero el mismo fenómeno también se llama neutralización, porque esta bacteria al unirse con este anticuerpo está neutralizada, no se puede mover, no se puede multiplicar y por tanto es fácil de que se la destruya, ¿ya? Entonces, en el intestino, cuando yo estoy con un rotavirus, la IgA secretora se va a unir al rotavirus y no va a permitir que las células intestinales sean invadidas por el rotavirus. El rotavirus invade células de la superficie intestinal, no es invasivo hacia el interior, ¿ya? No hay un rotavirus que penetre. Por ejemplo, una Escherichia coli sí, hay la Escherichia coli enteropatógena, ¿no ven? Y hay la Escherichia coli enteroinvasiva. Las dos penetran por vía oral, pero una se queda haciendo enteropatógena, patogenizada en el intestino, pero la enteroinvasiva pasa y nos produce una sepsis, porque es enteroinvasiva, por eso se llama así. La ameba histolítica, por ejemplo, se me viene en este momento ese ejemplo. ¿Por qué es tan temida la ameba histolítica? Porque es invasiva y nos puede producir un absceso hepático por entomoeba histolítica, absceso pulmonar por entomoeba histolítica. Entonces, cuando encontramos en unas heces fecales entomoeba histolítica, sí o sí es patógena y hay que tratarla de inmediato antes de que en esa persona penetre y haga abscesos en algún lugar del cuerpo. Estas son las invasivas, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿el virus de la gripe es invasivo o no invasivo? Es no invasivo, se queda en la mucosa de la nariz. No lo podemos sacar de, no llega al hígado, no llega al vaso, no llega a los riñones, no llega a ningún lado. Se queda aquí, en las vías respiratorias. Entonces no es invasivo. ¿El COVID es invasivo o no invasivo? Es no invasivo. Les cuento. Se queda en vías respiratorias, puede bajar a pulmón, rara vez lo hace, pero normalmente nos va a dar un resfrío común, ¿no? Como síntomas, un COVID. Isso. Es no invasivo, no se lo va a encontrar en ningún tejido, porque sus células blancos están ahí, entra y ya se encontró con las células donde va a multiplicar. ¿El virus de hepatitis A es invasivo o no invasivo? Invasivo, porque llega al hígado, entra por vía digestiva, vía portal llega al hígado. Entonces es invasivo. La última pregunta, así les voy a hacer su examen. Gérmenes y invasivo no es invasivo. Claro, es que eso es lo que tenemos que saber. Es una... Tuberculose, sífilis, tudo é invasivo. No, Helicobacter pylori. Invasivo ou não invasivo? É invasivo. É invasivo na fase quando se fica. Não? No es invasivo. Solo se queda en invasivo. Claro, él entiende que es invasivo porque va a destruir la mucosa intestinal, pero jamás va a entrar y lo vamos a conseguir que está haciendo patología en hígado. ¿Quién produce? El Helicobacter pylori se entró a hígado. No existe. No. Pero sí, invasivo, es que está mal dicho invasivo, pero tu pensamiento tiene lógica. Sí. Si esta es mi mucosa y mi mucosa tiene una úlcera, es Sí. porque ese germen me dañó las células, pero no penetró. Entendo. Entonces, na circulação não entrou. No, para nada. Então tá bem. Exactamente esa es la definición. Si entra a circulación, es invasivo. Já, tá bem. Si no entra a circulación, se quedó en su sitio. ¿La Salmonella typhi es invasiva o no invasiva? ¿Invasiva o no invasiva? Salmonela eu acho que entra em circulação. No sé, pues a ver, levanten la mano los que dicen no invasiva. Salmonela. Levanten la mano los que dicen invasiva.
Levanten la mano los que no dicen nada, no saben, no responden. Es invasiva. Isso. Increíble. ela La é- salmonella tifi es Eu lembrei que invasiva. eu estou ¿Ya? parada. Ele Ajá. fala. Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Entra al torrente sanguíneo? Me parece que es más fácil. Sí. Si entra al torrente sanguíneo, es invasiva. Sí. Pero si se queda una tricomona vaginalis, ¿es invasiva o no invasiva? No invasiva, ahí hace el daño. Una tricomona hominis. Tricomona hominis. No invasiva. Se queda en el intestino, produce diarreas intestinales. A ver, una treponema pallidum. ¿Por qué es invasiva? Porque primero, digamos, hace servicio primaria, secundaria y terciaria, puede llegar al sistema nervioso. Es invasiva. Penetra la piel y llega hasta el sistema nervioso central. Es invasiva. Perfecto. Ya sabemos lo que es invasivo, lo que no es invasivo, que no es mi materia. Pero ustedes me hacen perder el tiempo, son vivos. Vámonos con la vía de la lectina. En los años 80, otro científico se le ocurrió estudiar, y así aparece que hay que enseñar más cosas, la vía de la lectina. Resulta de que hay una vía en la que se activa la cascada de complemento sin necesidad de que utilice el fenómeno de Raleigh, ese complemento del fenómeno de Raleigh, y se vio, justo ayer me preguntaba un alumno de qué dependía, se vio que estas son las bacterias, y las bacterias tienen algunas moléculas de lectina, y esa lectina tiene una forma tal que recuerda, ¿a quién le recuerda? Al complemento 1. ¿Se acuerdan que en esa diapositiva que vimos el complemento 1 encima de la M? Entonces, al unirse esta lectina con esta manosa, recuerda al complemento 1, y después del complemento 1, ¿quién se activaba? El C4. Entonces, esta molécula hace que se active el C4, y después del C4, el C2, el C3 y la formación del embololítico. Entonces, esta es la tercera vía, que es la vía de la lectina, que está bastante poco estudiada. En los libros de los años 70, 80 quizás no encuentren, en los 70 sí o sí, quizás en los libros de 80 encuentren algo de la vía de la lectina. Entonces, esta lectina ligadora de manosa, que se abrevia MBL, es una proteína que va a activar el complemento desde la 4. Cuando se activa el complemento, vamos con esto antes, entonces en la vía de la lectina hay ausencia de anticuerpos porque no es clásica. Y es el polisacárido bacteriano el que activa al complemento porque su forma confunde al complemento, o quizás Dios fabricó así a la bacteria para darnos una posibilidad más de curarnos, ¿no? De evitar una infección, y va a activar al complemento. Acordémonos que antes de la era de los antibióticos, la gente se moría por cualquier infección bacteriana, ¿no? Hoy en día igual, si no fueran los antibióticos, esto a veces no da la capacidad como para matar el total de gérmenes que nos invadió y que se están multiplicando cada 20 minutos. Bien, ¿cuál es la función más importante del complemento? Lisar células de los gérmenes, pero también lisar células infectadas de nosotros, infectadas por bacterias intracelulares o parásitos intracelulares. ¿Y cómo lo hace? Mediante la formación del embololítico, ¿no ven? Otra función que tiene es la opsonización. Cuando el complemento C3b se une a una bacteria, se va a decir que está opsonizada. Y si está opsonizada, hay dos cosas.
o continúa la cascada de complemento, o viene un macrófago activado y fagocita más fácilmente. Entonces, esta está opsonizada y esta también. Las dos están opsonizadas porque están unidas a algún componente que avisaría que se le puede atacar y destruir. Este avisaría al complemento por la vía clásica. Este avisaría al complemento por la vía alternativa. Pero ambas, al estar opsonizadas, también pueden ser fagocitadas. Entonces, ayuda a la fagocitosis. Sobre todo en bacterias que tienen cápsula, porque las bacterias que tienen cápsula no pueden ser fagocitadas mientras no estén opsonizadas. Primero tienen que estar opsonizadas para luego ser fagocitadas. Todas las fracciones A, mediadoras de inflamación. Entonces, cuando ustedes imaginen la inflamación, ¿por qué se hinchó? Porque tenían que haber salido proteínas al lugar del problema. ¿Y qué proteínas? Todas las del complemento, sobre todo complemento 9, porque se van a usar 15 moléculas de complemento 9 para formar un hemolítico, más o menos, hasta 18. ¿Ya? Entonces, esos son los mediadores de inflamación y además producen el quimiotaxismo positivo. Quedan algunas partículas de la bacteria que se lisó o del germen que se lisó unidas a complemento. Eso va a hacer que más fácilmente vengan los macrófagos a limpiar el detritus. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el detritus en la anterior clase. Y esta parte es interesantísima, chicos, no la saben. ¿Conocen a los linfocitos B? ¿Qué hacen los linfocitos B? Producen anticuerpos. El linfocito B que está maduro, que terminó la maduración, la que vimos en la anterior clase, desde la célula madre indiferenciada hasta el linfocito B que estaba por aquí. Todo eso es la maduración. Cuando un linfocito B está maduro, se va a llamar linfocito B maduro virgen, porque todavía no ha estado en contacto con un antígeno, por eso se llama virgen. Entonces, los linfocitos B maduros vírgenes normalmente migran a los ganglios para estar disponibles cuando venga un antígeno, presentado por la célula presentadora de antígeno al ganglio. Pero hay unos linfocitos B maduros vírgenes que yo los llamo hiperkinéticos. No está con ese nombre en la literatura, chicos, ¿ya? Pero yo los llamo así para que ustedes entiendan. Si hay un linfocito B hiperkinético, ¿ustedes creen que se va a quedar en los ganglios esperando? No, ellos son tan hiperkinéticos que se salen. Y se van al lugar del problema a buscar al germen. Pero ellos fagocitan, pero su función no es fagocitar, por eso no están entre los fagocitos. Fagocitan 5 o 6 bacterias porque lo único que quieren es extraerle la información. ¿Qué información? El antígeno. Por eso es que me acuerdo de Miguel. ¿No ves? Porque charlamos entre los dos. Esto es un diálogo. El antígeno. Entonces fagocitan 5 o 6 bacterias, no necesitan más, su función no es fagocitar. Extraen rápidamente el antígeno y comienzan a producir anticuerpos antes de los 7 días. O sea que esto apura al sistema inmune. ¿Y quién los activa? ¿Quién los atrae al lugar del problema? El complemento C3BI. Entonces es increíble porque comienza ya a funcionar la inmunidad específica, pero esta inmunidad es pobre en el sentido de que no tiene memoria, como la otra inmunidad que vamos a aprender después del parcial. ¿Quiénes producen complemento, chicos? Si ustedes leen, cualquier célula puede producir complemento, porque el complemento, comenten de chatear. Están grabando. Todas las células producen complemento porque el complemento, ¿dónde está la fórmula para fabricar complemento? En los cromosomas. Cualquier célula es capaz de fabricar complemento. Cuando se lee el cromosoma, sale ARN
ARN mensajero con la fórmula, con la receta del cromosoma. Llega al RER y en el RER, ¿quiénes leen el ARN mensajero? Los ribosomas. Y comienzan a producir las proteínas de complemento. Entonces se ha visto que el hígado produce generalmente, normalmente, todas las moléculas de complemento, menos estas, los macrófagos, todas. Entonces, esto me parece interesante, que es lo que ustedes tienen que entender. Si yo estoy sana, mi complemento tiene un valor normal. Estos son los valores normales. No les voy a pedir esos valores porque yo vengo trabajando con complemento hace 30 años y no sé los valores normales. Son muy difíciles, miren. Y cuando me cambian de reactivo, cambian un poquito de 157 a 1583. No sé qué voy a aprender. ¿No? Son números muy difíciles. Además, los vamos a tener en el resultado. Ustedes no tienen por qué saber los valores normales, porque en el resultado va a estar el valor normal, el valor del paciente, y ustedes comparan, ¿no ven? Por lo tanto, si les pongo un complemento, les tengo que poner el valor normal al lado. Y si no les pongo, ustedes llaman, doctora, no me puso el valor normal del complemento, ¿me puede decir? Y les van a decir, ¿ya? Entonces, por eso es que no es necesario que lo sepamos de memoria, ningún valor deberíamos saber de memoria, digo yo. ¿Ya? Entonces, si este es el valor normal, el valor esperado, y se disminuye, en lugar de tener 1032, mi paciente tiene 900, ¿qué significaría? Está con baja inmunidad. Está bajo, ¿por qué? Eso es lo que, ¿qué significaría? Está bajo, pero ¿por qué? Porque não tem. Não houve tempo suficiente para produzir. A lo mejor no tenga suficiente para producir y tiene una patología. Y si fuera un paciente que se hizo antes y tenía normal el complemento, pero ahora lo tiene bajo, ¿qué significaría? Um déficit congênito. ¿Ah? Um déficit congênito. No, vamos a suponer un paciente que hace un año se hizo y tiene normal, y ahora se vuelve a hacer y está bajo. No es congénito. Significaría que su complemento se está activando en la cascada de complemento y ha disminuido, porque todo se está usando, ¿no ven? Entonces, cuando la cascada de complemento se activa, este complemento se empieza a usar y tiende a disminuir. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, el complemento, si está bajo, es mal pronóstico, porque quiere decir que se están formando émbolos líticos que están destruyendo células propias. ¿Ven? Entonces yo pido complemento, si el complemento está normal, mi tratamiento está siendo efectivo y mi paciente no está sufriendo lesiones orgánicas porque su anticuerpo, su autoanticuerpo está atacando células propias, y el anticuerpo lo único que hace es unirse a la célula, pero luego el complemento es el que va a destruir a la célula. Por lo tanto, el complemento bajo significa que hay exceso de consumo, se llama consumo de complemento a la activación de la cascada. Pero a veces puede suceder que el complemento se eleve. También es malo que se eleve porque el sistema inmunológico está exacerbado, está descontrolado, se dice, porque está produciendo demasiado, y si está produciendo demasiado, apenas el fenómeno de Rayleigh se activa, la cascada de complementos se está formando y no da tiempo de inactivar a un complemento C3B, del fenómeno de Rayleigh, ¿ya? Y yo les quería preguntar, ya que hemos hablado de los cromosomas, ¿qué pasa clínicamente, orgánicamente, con un paciente que está en sepsis? Sí. Y bueno, funcionalmente, la fisiopatología, en 2 palabras, de un paciente con sepsis, ¿cómo
cómo está su riñón? Colapsado. ¿No? Está en colapso. A ver, defíname qué es estar en colapso. Porque não consegue mais combater a bactéria infectante. Ya. ¿Y qué se llama? Si entran todos los órganos en colapso, ¿qué se dice? ¿Ah? Por aquí escuché. A ver, escuchen aquí. ¿Qué se llama? No se oyó, ni yo la escuché. ¿Viste? Falla multiorgánica. ¿Lo ven? Mi paciente está en sepsis con falla multiorgánica, quiere decir que el hígado no hace más glucosa a partir del glucógeno. Mi riñón no produce orina. Mi páncreas no produce insulina o glucagón, no sé. Entonces se me sube la glucosa y tengo que cada vez ponerle menos glucosa, meterle insulina. Es así, todo falla, no funciona nada. Y el paciente no se murió, chicos, lo salvamos. Una semana después de su sepsis, su creatinina, que estaba en 4, está en 1. Su glucosa, que estaba en 300, está en 90. Y todo está funcionando bien, pero si la semana pasada estaba en falla multiorgánica, ¿será que estaba en falla multiorgánica? Si nada le funcionaba. El concepto de nosotros de falla multiorgánica es que nada le funciona, es verdad. Pero si yo lo veo desde este punto de vista de complemento, ¿ya? Les voy a poner la diapositiva. Miren, el organismo de ese paciente que estaba en sepsis y que dentro de una semana va a estar recuperado, ese organismo estaba desesperado y le llegaba la información a todas las células: estas bacterias nos quieren matar. Y entonces todas las células, al hígado, ¿qué le importaba? Hacer glucosa o metabolizar colesterol. Comenzó a fabricar complemento. Al riñón, ¿qué le importaba hacer un riñón? Hacer orín. Tenía que fabricar complemento. Al páncreas, ¿qué le importaba? Hacer insulina o glucagón. Tenía. Entonces todos comienzan a producir complemento en grandes cantidades y dejan de lado el trabajo normal. Es como a nosotros, ¿no? Si en este momento, vamos a suponer, hay un incendio, van a dejar de pasar clases para ir a apagar el incendio, ¿no ven? No les voy a decir: chicos, nadie se mueva, todos seguimos en calma pasando clases porque falta media hora. No, vamos a decir: vamos todos a apagar el incendio. Miren, hemos dejado nuestra función para ir a apagar un incendio. Eso sucede en el organismo. Por eso es que si ustedes se preguntan ¿por qué mi paciente con sepsis, que estaba con falla multiorgánica, una semana después, wow, glucosa normal, urea normal, creatinina normal y todo como si nada hubiera pasado? Porque esto estaba pasando. Los cromosomas leían lo que necesitaban y ya no hacían la función normal, porque ahorita estaban apagando el incendio, chicos. Entonces es increíble la falla multiorgánica. Doutora, não entendi esse excepto aí. Excepto. Excepto, pregunta de exámenes. ¿Cómo no van a entender si desde el primer semestre les preguntan excepto? Aí, exceto marcou. Todo, el hígado fabrica todos los complementos, pero no fabrica ni C1Q, ni factor D, ni complemento 7. Ahora Eso. entendi. Sí, y cuando tienen exámenes no entienden, porque desde el primer semestre ponen excepto. Sim, não. A palavra excepto, sim. Agora, não estava entendendo por que ele estava. Ya. Entonces, el hígado fabrica todo normalmente, menos esto y esto. Normalmente. Gracias. ¿Ya? Porque yo en los exámenes pongo la palabra excepto. Entonces tienen que saber entender excepto. Bien. Bueno, hay aquí unas deficiencias de complemento, ya sean genéticas, etcétera. Ustedes lo van a leer porque es largo. Hay algo de cromosomas, cosas así. Esto lo leen.
niño, joven, vaya. Entonces, les quiero dar esto último, no se vayan todavía. Déjenme un segundo. Eu vou ficar Todo gravando. eso lo leen ustedes. Ai, essa diabetes em cima. ¿Qué hora es? Ya, esta parte la continuamos en teoría, en práctica. Vámonos a práctica.